tal? Buenas noches. Hoy jueves 12 de agosto de 2021 presentamos la emisión 42 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre aquellos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta emisión, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Adriana Paola nos recuerda la caída de Tenochtitlán, sucedida el 13 de agosto de 1521. En la segunda sección presentamos aquellas noticias que trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates, los panelistas dialogarán sobre la situación de los pueblos indígenas en México y el mundo. En la sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Marco Antonio Moreno hace un merecido homenaje a Eduardo del Río Rius a 4 años de su fallecimiento. Cerramos nuestro programa con la sección de arte y cultura, en esta ocasión a cargo de Ana Lluvia, quien nos presenta y conversa con el colectivo El Callejón del Gañán. Acompáñenos en estos siguientes 50 minutos y sin más, recordemos con Adriana Paola aquel trágico 13 de agosto de 1521, cuando se sucede la caída de Tenochtitlán. Paola. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Buenas noches a nuestra audiencia que nos acompaña en esta sesión. Y efectivamente, pues narrar la caída de Tenochtitlán es mirar nuestra historia, mirar nuestro pasado entre lo histórico y lo mítico. Y me permito citar a este cronista de la Nueva España, ¿verdad? Con su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, quien describe Tenochtitlán y dice: y desde que vimos tantas ciudades y valles poblados en el agua y en la tierra firme y otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Y de que vimos cosas tan admirables no sabíamos qué decir, o si era verdad por lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas y en la calzada muchos puentes, de trecho en trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México. Y así, ¿no? Terrible crónica para pasar posterior, bueno, admirable crónica que realizan de cómo se sorprendían para después narrar, ¿verdad? Ocurrió para los aztecas en el signo del año 3 Casa, del día calendario mágico 1 Serpiente, San Hipólito mártir para los cristianos, es decir, el martes 13 de agosto de 1521. La gran ciudad, México Tenochtitlán, se rendía a los pies de los conquistadores españoles. Y bueno, sabemos que Tenochtitlán era majestuoso, ¿no? No solamente por toda su ingeniería detallada, sino por ese espacio estratégico en el que se encuentra situada, ¿verdad? Entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el Gran Lago, que sabemos que no era un solo lago, sino 5 que se unían, sus grandes pirámides, rodeado de 50 poblaciones y habitado por más de 250,000 personas aproximadamente. Esta sede mexica de grandes dioses, de grandes reyes, de poeta Nezahualcóyotl y demás, que nos narra precisamente, que la podemos identificar como un imperio poderoso que tenía influencia en todo Mesoamérica, cuyo comercio implicaba una red de comercio importantísima con productos de varias regiones a lo largo de todo lo que ahora es el territorio mexicano, incluyendo lo que se conoce el actual Guatemala, ¿verdad? Y bueno, la construcción de las raíces de los árboles y esta forma de las tierras cultivables, que también fue un invento mexica, ¿no? Que ahora observamos todavía con las chinampas que todavía podemos encontrar en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ¿cómo?
pueblos nómadas del norte que fundaron su ciudad, ¿no? Que llegaran y fundaran su ciudad en 1325, respondiendo al llamado de su dios Huitzilopochtli, del gran dios Huitzilopochtli, que les narró que encontrarían el águila agitando sus alas, parada sobre un nopal y desgarrando una serpiente, ¿verdad? Es así como se realiza la fundación de Tenochtitlán y queda como registrada en el documento más antiguo sobre esta fundación, que sería el Teocalli de la Guerra Sagrada. Y así Florescano, bueno, va repasando, por ejemplo, el poderío político, social y el simbolismo que implica incluso la águila, el nopal y la serpiente, no solo en México, en territorio mexicano, sino a lo largo de todo Mesoamérica. Para que finalmente, el 21 de abril de 1519, un jueves santo, desembarcara Hernán Cortés un poco más al norte de lo que ahora es el puerto de Veracruz, y como señala Miguel León Portilla, con 10 naves, 100 marineros, 508 soldados, 16 caballos, 32 ballestas y 10 cañones, ¿no? Y 2 años después, la conquista estaría consumada. Ante toda esta complejidad, sabemos que, bueno, la matanza a traición de todos los ancianos y los grandes sacerdotes en las celebraciones de Huitzilopochtli, pues fue algo irremediable. Pasaron de tener un ámbito político donde habían negociado, donde Hernán Cortés traía esa ventaja de contar con traductores, ¿no? Como sabemos, estaba un soldado que había estado varado en Cozumel, Jerónimo de Aguilar, y por supuesto una princesa náhuatl esclavizada que habían comprado y que sabía maya y náhuatl. Ella era Malinali Tenepatl, o Malinci, o Doña Marina, cuando se bautizara en la fe cristiana, y conocida comúnmente para la historia como la Malinche, considerada como traidora, cuando, bueno, sabemos que fue una estratega, y fase clave en esa diplomacia inicial que quedó desmoronada tras la masacre en la celebración a Huitzilopochtli. Y obviamente posteriormente a esto vino la matanza contra Moctezuma y vino, bueno, toda esta arma brutal y biológica que traían sin siquiera saber probablemente los españoles, ¿no? Donde entonces esa epidemia de tos, granos ardientes que queman la piel y que sería la viruela, que sabemos que mató a más población indígena que las armas, incluyendo al sucesor de Moctezuma, que era Cuitláhuac, y por lo tanto posteriormente quedaría Cuauhtémoc como el último rey mexica. Entonces sabemos que en esta lógica, en este exterminio que se dio, queda la narración triste y apocalíptica de un fin de una era, de un fin de una cultura, de modos de vida y un inicio, señalan algunos otros, y me permito decir que es un inicio todavía podemos considerar una ficción porque no sabemos muy bien qué fue lo que resultó a partir de esa masacre y que posteriormente se fuera consolidando el proceso de colonización. Entonces, bueno, es una forma de recordar la caída de Tenochtitlán y ese gran poderío y que sabemos que hoy por hoy sigue en resistencia y cómo los pueblos nahuas siguen construyendo, no solamente los pueblos nahuas, sino todos los pueblos originarios, que pese a haber sido masacrados con semejante brutalidad, ¿no? Narra cómo caminaban entre cabezas y cuerpos, cómo estaban agotados, cómo totalmente abatidos. También está esa otra historia de resistencia, de resiliencia que seguimos viendo en nuestros pueblos y comunidades. Bueno, sería como una breve semblanza de la caída de la gran Tenochtitlán, que pues es historia triste y dolorosa, sin contar, claro, que en el intermedio pues también estuvo el árbol de la noche triste, por supuesto, pero que nos duró poco esa ventaja, ¿verdad? Y sería todo, doctor. Gracias, Paola, que nos recuerdas este trágico acontecimiento. Bien, ahora pasemos a aquellas noticias que trascienden la semana. Marco, ¿quieres empezar, por favor? Claro, doctor. Buenas noches a toda la audiencia. Quiero referirme a una noticia que hace 2 días el presidente señaló en una de las mañaneras, en el sentido de
que le hizo prácticamente un reproche al Congreso de la Unión por no haber incluido la ley reglamentaria respecto de la revocación de mandato en el periodo extraordinario de sesión. En esta mañanera advirtió que con esta actitud deliberada no se puede realizar entonces la consulta programada para el primer semestre del 2022, aun cuando esta posibilidad se encuentra ya incluida en la Constitución, pero hace falta, sobre todo, la norma secundaria en materia del fuego. Y el comentario que se puede hacer que ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato y en lo general, o sea, que no se puede, no han entregado lo que hace falta, que es la aprobación de la ley reglamentaria, porque si no existe, aunque esté en la Constitución, esta figura no puede llevarse a cabo. Y esto es, pues, una intención muy mala, deliberada. En ese contexto, pues, se hace un llamado, por supuesto, un llamado respetuoso a que lo resuelvan. Esperemos que los legisladores tomen en consideración esta situación, si no, de otra manera se empieza a presentar, ahora sí, que para la cuestión de si el presidente sigue o no sigue, si se le quita o no la confianza, etcétera, etcétera, se empiezan a poner piedritas en el camino. Esa es la nota. Gracias, Marco. Curiosamente, por llamarlo de alguna manera, son senadores y diputados de la oposición los que dicen que no se va a discutir hasta la próxima legislatura. ¿Quién sabe cuál es el meollo de esto? Bien, Paola, platícanos de la noticia que desde tu punto de vista trasciende la coyuntura. Claro que sí, Doc. Pues en esta ocasión, bueno, no logramos salir de los efectos y de los estragos de la pandemia y bueno, como la variante Delta se está propagando. Actualmente, bueno, se asume que en la mayoría de los países en el mundo va a ser la causante de las nuevas restricciones que se empiezan a restablecer. Sabemos que ya más de 100 países están con esta variante. Para el caso de Estados Unidos es el 83% actual, de los casos actuales está siendo esta variante y bueno, sabemos que cerca del marco del pues el regreso a clases y demás, pues como está todavía muy compleja la situación a escala global y los estragos siguen siendo padecidos por las poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad económica, de acceso a la salud, de acceso a la vacunación y bueno, todas estas cuestiones, además la población infantil que ya se ha propagado mucho los casos a menores de 12 años, que es la población que pues por el momento no tiene acceso a una vacuna y ha habido incluso ya decesos de la población infantil a causa del coronavirus. Y bueno, los estragos siguen siendo y las políticas públicas de muchos países están siendo insuficientes para poder remediar las necesidades de alimentación, de trabajo, de ingresos, que la gente sigue siendo afectada por causa del coronavirus. Entonces, bueno, seguir cuidándonos, estar alertas y, pues, no sé, pugnar por políticas de salud universal, entre otras cosas. Gracias, Paola. Sin duda una noticia trascendente. El problema se agudiza porque no se puede cortar la cadena de contagio, dado que hay ya mucha gente que no se quiere vacunar. Por alguna razón vi manifestaciones en París de cerca de 1 millón de gentes porque no quieren lo que le llaman el pasaporte ecológico. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Víctor Hugo, te escuchamos. Hola, pues las relaciones con Estados Unidos de parte de México están cambiando, al parecer se está dando un reacomodo que hace que en el futuro puedan fluir de una mejor manera, o al menos eso es lo que hacen pensar las declaraciones del presidente y del canciller Marcelo Ebrard con la designación de Kenneth Harris
como el nuevo embajador. Ya había sido propuesto, pero fue ratificado por parte de el Congreso estadounidense. Entonces, de esta manera, él es el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Por otra parte, también se anunció la invitación que hizo el presidente a Kamala Harris para visitar México. Y bueno, estas dos noticias nos dan parte del termómetro en términos de las relaciones políticas entre México y Estados Unidos, que dado el perfil de Kenneth Harris, que se proclama a sí mismo, se asume como México-estadounidense, que acepta que su lengua materna es el español y que de alguna forma se asume como una persona con una mayor flexibilidad hacia las políticas de migración que ha mostrado Estados Unidos en los últimos años, y que además, por otra parte, la insistencia del presidente Andrés Manuel respecto al cambio de política de freno hacia la migración desde el sur a través de la generación de programas de desarrollo y programas productivos en Centroamérica, empieza a tener eco en las autoridades estadounidenses. Entonces, se esperaría que haya una mejora en la relación, pero también en la aceptación de un tipo de políticas públicas distintas al uso de la mano dura y el aprender a los niños y tenerlos ahí encerrados y ese tipo de cuestiones. Entonces, se está viendo con optimismo y ojalá y las expectativas se cumplan. Gracias, Víctor Hugo. Siempre será complicada las relaciones con uno de los países más poderosos del mundo, pero lo has sorteado bien, Andrés Manuel López Obrador. Creo que has sorteado bien las relaciones con Estados Unidos. Ahora escuchamos a Ana Lluvia con la noticia que trasciende la semana. Ana Lluvia, por favor. Gracias, Doc. Buenas noches a todas y todos. Bueno, pues los comisionistas de gas LP continúan con su oposición a la política de tope de precios, adoptada por la Secretaría de Energía. Esto, desde mi punto de vista, lejos de convertirse en un punto de presión para el gobierno federal, podría convertirse en un incentivo para el proceso de introducción de la empresa repartidora de gas, propiedad de la nación, se acelerara. Así, el gas bienestar podría tener una mayor aceptación entre los usuarios que, de continuar las acciones de boicot y amenazas de los concesionarios de los gas LP, así como de los comisionistas, podrían echarse encima a los consumidores. Las expectativas respecto al lanzamiento de la nueva empresa de propiedad pública son diferenciadas, sobre todo a partir de la campaña mediática en su contra. Solo el tiempo nos dará la respuesta. Como señalábamos, nuestros panelistas han elegido el tema de la creación de los pueblos originarios en México, su situación y perspectivas. Gracias, doctor. Bueno, empezar con esa problemática que tenemos en México y en el mundo sobre la situación de los pueblos indígenas. A mí me preocupa mucho uno de los aspectos que sufren las diferentes poblaciones indígenas que andan, según esto, según el INEGI, en una cantidad aproximadamente de 15.7 millones de pobladores que son caracterizados como indígenas, que no debe de ser así. Yo creo que debe de cambiar este tipo de forma de la identificación de estos mexicanos también. Uno de los problemas que se tiene en materia de la discriminación es la situación de la educación que solo se da en español, por ejemplo, y no en las lenguas natales de los pobladores indígenas. Entonces, hoy nos encontramos con problemas en el que incluso hay el caso de las normales rurales que plantean el que sean examinados sus exámenes a través de la lengua natal. Y
pues en algunos lugares les obligan a necesariamente hablar en español. Hay una situación de sometimiento y explotación de las regiones en donde están estas poblaciones indígenas, que dejan en el desamparo, la pobreza, la miseria y demás cuestiones que son para nosotros una situación en la que podemos decir, ellos viven en donde hay mucha riqueza, pero esa riqueza les es arrebatada por este sistema depredador capitalista. Hoy se requiere, yo creo, compañeros del panel, ver la situación de la necesidad de fomentar la tolerancia y la diversidad respecto a estos pueblos. Promover la igualdad, que son muy afectados al respecto, e incluso el respeto a la inclusión social, sobre todo a los pobladores que han sido detectados con el virus del VIH y ahora con el COVID-19. Yo creo que esta situación, yo lo veo así, que los pobladores en México, la discriminación no se traduce en otra cosa más que en pobreza y desempleo. Planteo esto para empezar la discusión al respecto. Y pues coincido igual con Marco, la situación de los pueblos originarios, bueno, ha sido efectivamente, recordando la caída de Tenochtitlán, mencionaba yo al inicio, fue un fin casi apocalíptico para nuestros pueblos originarios y se plantea como un inicio, ¿no? Y sabemos que fue un inicio de esta ficción construida desde el colonialismo y que se traduce en nuestros días en la colonialidad del poder, del ser y del saber. La forma en la que los pueblos originarios siguen siendo los más despojados, los más violentados, las regiones más empobrecidas, es un grandísimo indicador de esta construcción, de esta matriz de dominación que se construyó efectivamente en la época colonial, pero que prevalece hasta nuestros días, donde la discriminación por condición de clase, de género, de etnia y demás se ha profundizado, y sabemos que los pueblos indígenas siguen siendo de las comunidades en mayores condiciones de violencia, y no violencia que se genere dentro de los pueblos, sino violencia que es perpetuada y reproducida constantemente y hacia estos pueblos originarios y hacia estas regiones, ¿verdad? Y todo enmarcado, como señalaba Marco, en un sistema depredador capitalista heteropatriarcal que pues encuentra sumamente rentable los terrenos y los territorios y los pueblos y los modos de vida y las vidas mismas de los pueblos originarios. Entonces me parece que siempre será insuficiente tener un día por los pueblos indígenas, un día internacional, ¿no? En México y en el resto del mundo, mientras no haya las reparaciones necesarias. Ha habido una violencia perpetrada, recurrente e histórica, y mientras no haya un proceso de recuperación y de sanación de ese trauma histórico e intergeneracional, es muy difícil que logremos generar condiciones de diversidad, de equidad y de inclusión para nuestros pueblos, ¿no? Mencionaba Marco la cuestión de las escuelas, por ejemplo, indígenas. Hay escuelas bilingües en las regiones indígenas, pero resulta que un maestro que habla celtal o tzotzil está trabajando en una región purépecha o está trabajando en una región náhuatl. Entonces, aunque sea un maestro bilingüe, si no está trabajando para su región, pues es como absurdo. De todas formas, la enseñanza se sigue dando en español, ¿no? Y como ese caso hay muchísimos. Estos internados, como tipo internados, estas escuelas indígenas, que incluso ha habido casos y constantes denuncias sobre acoso, sobre violación, sobre violencia que se sigue reproduciendo sobre los cuerpos de los niños y las niñas indígenas en las regiones. Entonces sí es una llaga dolorosa, terriblemente dolorosa en la situación de nuestro México, y que independientemente del partido que esté en el poder, no hay grandes cambios significativos. Sabemos que los principales territorios expropiados por los proyectos extraccionistas siguen siendo las regiones indígenas, ¿verdad? Siguen siendo estas regiones llenas de biodiversidad,
de cultura impresionante y siguen siendo ultrajados y maltratados y mantenidos en la pobreza porque se prevalece la lógica de que un pobre es igual que un voto o que un pobre pues es son brazos más económicos, etcétera, etcétera. Entonces es la lógica de la dominación por la acumulación de capital en uno de los más llanos sentidos y por lo tanto en las formas más violentas que podemos encontrar. Entonces, bueno, siempre es bueno saber que un 9 de agosto sirva para sensibilizar, para hablar, poner el tema en la mesa y que, bueno, no nos corresponde incluso a nosotros ser quienes hablemos, ¿verdad? Sino a los mismos pueblos que son constructores de sus propias historias, que están haciendo muchas movilizaciones en distintas regiones del mundo y que son quienes reclaman sus modos de vida y que desde la resistencia, desde sus luchas, lo están pues siguen sobreviviendo, ¿verdad? Lo que sí nos corresponde como pueblos organizados, como países, como naciones, es que haya los recursos, las políticas, las condiciones estructurales que permita a todas las regiones en el mundo poder acceder a esa opción, a tener la alternativa de cómo carambas vivir y construir la vida, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias. Bueno, creo que parte del diagnóstico, el estado que guardan los pueblos indígenas en la actualidad está relacionado por dos vías. La primera es una tendencia a romantizar a los pueblos indígenas como si todo lo que se hace en el mundo indígena estuviera bien, como si estuvieran completamente libres de pecado, como si la modernidad no se hubiera incrustado también en un anhelo dentro de los propios pueblos indígenas, lo cual pues me parece desproporcionado porque los pueblos también han adoptado y han abrevado de la modernidad. No quiere decir, o sea, no es para hacer un juicio, no sé si esté bien o esté mal, pero sé que es un hecho. Y por la otra parte también está la posición que los ve como algo atrasado, que no vale la pena de preservar, pero al mismo tiempo se ignora que nosotros mismos como mestizos, la mayoría de los mexicanos somos mestizos, tenemos gran parte de esa herencia indígena y de repente nos negamos a reconocerla y lo vemos al mundo indígena como una externalidad, como algo aparte. Y esto, a pesar de que tiene buenas intenciones muchas veces, funge como una forma de exclusión, porque no siempre se pregunta qué es lo que los pueblos originarios quieren. Y esto va también, y sobre todo, para los gobiernos que tienen o han tenido la tendencia de no consultar qué es lo que se quiere, porque obviamente el Estado mexicano, al igual que la mayoría de los estados en el mundo, salvo las experiencias que no son un Estado burgués capitalista, pues tienen como clase dominante al capitalista o a la clase capitalista, y de esta manera pues son sus intereses los que prevalecen en el orden social. Entonces, la propuesta que hacen los pueblos indígenas referente a la autonomía, a la búsqueda de gestión comunitaria, que tiene una de las bases ideológicas más congruentes, porque ellos se posicionan diciendo, pues yo de la modernidad quiero prácticamente nada. Esto no, cuando hablamos de modernidad no estamos hablando también únicamente de la aplicación de la técnica, sino que estamos hablando de la manera en la que se entiende el mundo, porque si hablamos de técnica, pues los pueblos originarios tenían avances que respecto, bueno, si nos vamos a la época en la que llegaron los invasores, pues tenían manejo de la técnica, por ejemplo, en términos agrícolas, en la conducción de agua y en arquitectura, que superaba en algunas áreas el conocimiento que había en Europa, que estaba estancado y que en gran parte habían importado desde Asia. O sea, no hay una pelea entre la técnica y los pueblos originarios, solo que es distinta por causa de la modernidad, donde la modernidad privilegia el enriquecimiento y
la forma, la cosmovisión de los pueblos originarios es distinta. No privilegian la riqueza, sino una forma de convivir, de estar dentro de la naturaleza que no hemos logrado entender porque la seguimos viendo desde los ojos occidentales. Entonces, en la actualidad pues hay una mayor apertura respecto a, creo que hay más oídos abiertos a lo que dicen las comunidades indígenas, pero al mismo tiempo también tenemos un capitalismo rampante que aparentemente hace que todos abramos los oídos y escuchemos las propuestas, pero no estamos, o no siempre, no todos, estamos dispuestos a dejar atrás esta lógica de funcionamiento del capital, o no queremos organizarnos no solo con los pueblos, sino con los pueblos originarios, sino con los mestizos y tratar de buscar una salida diferente a la organización capitalista que tenemos. Entonces, para mí, de fondo, el problema al que se enfrentan los pueblos originarios no es simplemente la pobreza, no es la exclusión, sino es más profundo y por eso es más complicado, porque tiene que ver con el modo de producción capitalista y con la forma de entender la realidad, que es la modernidad. Y pues las respuestas son variadas de los pueblos originarios, pero pues también habría que hacernos el cuestionamiento nosotros mismos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus aportes en esta conversación, en este diálogo, debate sobre el contexto de los pueblos indígenas. Ahora pasamos a nuestra sección sobre qué leer, qué ver, qué escuchar, a dónde ir y estas recomendaciones que pues hemos jugado un poco a hacer y esperemos que a la audiencia les guste. Y en esta ocasión rendimos homenaje a Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como Ríos, famoso cartonista y, bueno, escritor y maravilloso filósofo y convencido militante. Entonces, Marco nos tiene esta ocasión, realiza el homenaje a Ríos. Adelante, Marco, gracias. Gracias, Adriana Paola. Nuestra estimada audiencia, yo creo que es interesante lo que nosotros hemos encontrado en Ríos. Este caricaturista nacido en Zamora, Michoacán, un 8 de agosto de 1934, y hace unos 4 años nos dejó. Ríos fue un activista político de izquierda y simpatizante comunista. Tiene sus trazos, sus escritos frecuentemente presentan una fuerte crítica a las doctrinas neoliberales mexicanas, a la política estadounidense y a la Iglesia Católica. Ríos, desde los primeros años de su vida, cuando era seminarista, y después, bueno, fue excomulgado por la Iglesia Católica, porque él hizo un documento que se llama el Manual del Perfecto Ateo. Imagínense, siendo seminarista, hace ese manual y afuera, ¿no? Se lo excomulga. Él es de formación autodidacta. Empezó a publicar sus primeras caricaturas en 1955 en una revista, y seguramente todos aquellos que tienen más o menos mi edad, ¿sí? Una revista que se llamaba Jajá. Desde entonces empezó a colaborar con revistas importantes en México, ¿sí? Como Siempre, Sucesos, Política, y en periódicos tanto de izquierda como de derecha, como Proceso, El Universal, Ovaciones, La Prensa, Nada. Él creó revistas de humor político, revistas. La Gallina, Marca Diablo, La Garrapata, ¿se acuerdan ustedes de La Garrapata? El Chahuiste, que quiere decir un nido de insectos, pues. Y el Chamuco, los hijos del Averno. El Chamuco, pues, es un demonio.
Dos obras son las que resaltan en la vida de Ríos. Una es la historieta de los supermachos. Con esta historieta, Ríos se empezó a acercar al pueblo, combinando el humor y la política. Y tuvo un éxito tal que incluso su primer tiraje andaba aproximadamente como por los 300,000 ejemplares. Se vendieron en su totalidad. Y el editor de la revista, en aquel entonces no se puede decir, presionado por el gobierno, le quitó los personajes a Ríos y le obligó a fundar un nuevo cómic que también tuvo un éxito increíble que se llama Los Agachados. Aquí hay una situación en el caso de Los Agachados, porque en esta revista Ríos abordó los problemas de 1978 a 1981 con temas inimaginables. Fíjese, política, religión, sexo, música, fútbol, economía, filosofía, historia, ecología, vegetarianismo y naturalismo, además hasta física. Bueno, le entraba a todo Ríos. Era un excelente caricaturista, un dibujante increíble, con unos cuantos trazos, daba a entender 1001 palabras este trazo. Hay en todas las librerías, estimada audiencia, libros de Ríos. Si usted quiere regocijarse, compre libros de Ríos, léalo, coméntelo con la familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus cuates, con sus vecinos, y de cada caricatura saquen conclusiones al respecto. No se van a arrepentir, van a quedar siempre con una gran sonrisa y una gran carcajada. Gracias, Paola. Muchísimas gracias, Marco, y efectivamente una gran influencia en la cultura popular mexicana y en la militancia política también. Gracias a Ríos fue que yo fui vegetariana como por 10 años, por el hierberito y la panza es primero, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Y pasamos ahora a nuestra última sección, en donde Ana Lluvia nos invita a conocer el trabajo activo, creativo y una propuesta muy interesante del colectivo El Callejón del Gañán. Entonces les damos la bienvenida, buenas noches y adelante, Ana Lluvia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues como ya lo comentaba mi compañera Adriana, para mí es un gusto ceder el espacio al colectivo Espacio Cultural El Callejón del Gañán, que se creó en el año del 2015 en la vecindad de la calle Centenario número 41 de la colonia Luz del Alba, en las entrañas del barrio de Xonaca. Voy a presentar a la compañera Ana, que es la directora general y mediadora de la lectura, y al compañero Héctor, que es parte de la vinculación comunitaria y encargado del cine callejón. Bueno, compañeros. Hola, Ana, buenas Héctor. noches, mucho gusto. Muy bien, ¿podrían comentarnos cuál fue la inspiración o qué les animó a generar este colectivo? Yo creo que esa la puede contestar mejor Héctor, así que. Bueno, pues ¿qué nos orilló? No creo que una de las preocupaciones que teníamos era como todas estas como carencias como educativas que tenemos en el país, y como desde la antropología nosotros mirábamos como toda esa historia, ¿no? De cómo en México una de las problemáticas pues es todas estas dificultades que la educación nos da, ¿no? Y los accesos a la cultura. Entonces, creo que muchos de nosotros hemos como tenido ese acceso por todas las circunstancias que vivimos en el país, y el Callejón del Gañán pues es una alternativa que da acceso, ¿no? A través de la lectura y el cine. Y eso es lo que creo que nos ha inspirado y que nos ha llevado a formar este colectivo.
Muy bien, un poquito que nos cuenten de qué es lo que han hecho, cuáles son los logros, los retos. Pues verás, el Callejón comenzó como una biblioteca dirigida a jóvenes más bien, pero finalmente llevamos ya como 3 años dedicados solamente a niños, niñas, y esperamos próximamente empezar a trabajar también con adolescentes. El espacio cuenta con una sala de lectura, una sala de cine, un espacio para el cine al aire libre, sobre todo ahora con la pandemia, y otro espacio que también es al aire libre, pero está fuera del callejón como tal. Y también teníamos pensado en este año poder terminar de montar una cabina de radio pequeña para que niños, niñas y adolescentes pudieran hacer uso de ese espacio. También el año pasado estuvimos trabajando con México Bien Hecho, con PACMIC, hemos trabajado también de la mano de IMAC, con algunos talleres, con México Bien Hecho realizamos algunos murales para dar difusión a los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el barrio. Ese proyecto salió, pese a la pandemia, salió muy bien porque logramos vincularnos mucho con varios mamás y papás de algunos niños o niñas que nos visitaban. Entonces eso salió muy padre. No sé si Héctor quiere agregar algo más. El cine. Cuéntales del cine, también estuvo muy padre. Bueno, el cine ha sido como un trabajo pues que nos ha gustado mucho y que al mismo barrio también le ha llamado la atención, sobre todo porque lo hemos presentado más ahora por la pandemia en las calles, ¿no? Utilizamos como las paredes como pantallas, ¿no? Entonces creo que eso es una forma distinta de mirar el cine, ¿no? De sentirlo, las emociones que surgen a partir de ver cómo las bardas se convierten en pantallas, pues es una sensación como muy bonita, ¿no? Que nos platican los habitantes, bueno, los habitantes del barrio y que les agrada, ¿no? Cuéntenos un poquito de dónde sale el Callejón del Gañán, de dónde sale el nombre. Es que en realidad el lugar físico es un préstamo, por así decirlo, que le hacen a Héctor, y Gañán era el nombre de su perro. Entonces, como en honor a esa mascota que tuvo, se llama el Callejón del Gañán, ese lugar, y pues empezó creo que todo casi como un chiste, pero terminó ya convirtiéndose en algo como que empezaba a cobrar más sentido mientras más se decía el chiste, haz de cuenta, ¿no? Y era como esta comunicación que sí logras tener con, por ejemplo, con una mascota, con un animal, con quien no compartes, por ejemplo, un lenguaje o incluso un código, pero finalmente la comunicación sí sucede, ¿no? Y trasciende como todas estas barreras y forma lazos súper fuertes, ¿no? Que se vuelven familia, ¿no? Entonces creo que empezaba como chiste y al final nos dimos cuenta que tenía mucho sentido porque un poco eso es lo que se busca, ¿no? Porque, no sé, siendo un lugar de lectura, la sala de lectura fue lo primero que hubo, como que siempre hay muchas barreras es que los niños no saben leer, niños y niñas, ¿no? O sea, que son pequeños, o es que a mí no me gusta leer, y como que tiene mucha reticencia de parte de muchas personas, o sea, no solo, o más bien no de los niños, más bien de los adultos que acompañan a estos niños y niñas. Entonces, como que de repente todo tenía mucho sentido, ¿no? O sea, se trata de estar ahí, de pasarla bien, de conocer cosas y finalmente esperar que algo te enganche y sigas disfrutándolo, estemos o no estemos nosotros. Sí, bueno, para completar, incluso la sala de lectura lleva el nombre de Muxipú, que fue mascota de Ana. La sala de cine se llama Leichi Banchagi, un gato que tuvimos nosotros, y pues ya ahorita estamos pensando en cómo llamarle a la cabina de radio. Muy bien, muy creativos. Ante esta situación, la primera propuesta, como ustedes bien mencionaban, pues fue crear una biblioteca para jóvenes que pues facilitara el acceso a la cultura del libro y a la investigación. Y el resultado de esta acción fue que se acercaron a las niñas y a los niños del barrio. Y desde ese momento se tomó la decisión de trabajar con la niñez, ¿no? Un poco lo que ustedes nos van comentando.
El Callejón del Gañán ha generado diferentes proyectos, entre ellos pues también la intervención artística. Si uno camina por las calles de Xonaca, pues se puede dar cuenta de los diferentes murales que dan presencia al Callejón del Gañán. ¿Nos podrían contar un poco de esa intervención artística y de esta actuación urbana de los artistas que van un poco dejando huella en cada uno de este espacio? Ajá, mira, el año pasado, bueno, teníamos pensado en hacer como un camino que se fuera iluminando con cosas que iban a suceder en las calles y que finalmente dibujaran, iluminaran, llenaran de color y marcaran el camino que llevaba desde diferentes rutas hasta la sala de lectura y la sala de cine que está en el callejón. Sin embargo, por cuestiones de pandemia ya no se pudo hacer tal como se esperaba, pero decidimos continuar con la idea de marcar, de señalar este lugar que llega hasta el callejón. Nos apoyaron 4 artistas, 2 mujeres, 2 hombres. Si quieren de ellos les puede contar un poquito más Héctor, y se decidió que íbamos a tratar el tema de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, porque nos dimos cuenta que es un sector de la población que se vio muy, muy vulnerado durante esta pandemia, porque realmente son de los pocos que dejaron de tener contacto completamente con sus pares, ¿no? O sea, dejaron de tener espacios de recreación o de como la escuela o salir al parque porque estaban encerrados en sus casas, pero además no tienen la posibilidad de tener a lo mejor un dispositivo móvil o que tu amigo también tenga para estar en contacto, ¿no? Entonces, como que fue algo muy fuerte, se coincidió con algunas capacitaciones que estuvimos tomando en el callejón, y entonces por eso fue que decidimos que este camino que iluminara el callejón estuviera respaldado por esta idea del enfoque de derechos, y creo que salió muy bien porque sí logramos hacer difusión de los derechos. Digo, a lo mejor es un primer paso, pero nos emocionó mucho porque vimos igual la respuesta de no solo de los niños, ¿no? Sino de los padres o los acompañantes, padres y madres. Muy bien. El proyecto creo que también nos ha visibilizado, ya nos ven y así, ahí vienen los gañanes, ¿no? Nos ven porque para llevar el cine a otro lado llevamos un remolquito en una bicicleta y ya nos ven en dónde van a proyectar, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma ya somos reconocidos en el barrio por los que llevamos, bueno, los que proyectamos en las paredes y los que fomentamos la lectura. Muy bien, compañeros, pues agradecemos su participación, agradecemos el diálogo, agradecemos el que hayan aceptado nuestra invitación. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta que hacerle a nuestros compañeros del colectivo El Gañán? Pues, bueno, a mí me encantaría felicitarlos porque es un trabajo muy noble el que ustedes están realizando, esta práctica cultural desde los barrios, ¿no? Porque recupera, supongo, la historia de los barrios también en esta composición, y que además nuestros barrios son maravillosos espacios culturales súper dinámicos permanentemente. Yo me acuerdo mucho desde que se hizo toda esta gentrificación del centro de la ciudad, ¿no? En los 90s para desalojar muchos barrios precisamente y volverlos a esta zona de bares y cantinas y turística y demás. Desde entonces, pues la unión de barrios se unió y el eje central era precisamente el arte y la cultura, ¿no? Entonces creo que ha sido una constante y bueno, qué bueno que hay estas nuevas generaciones que siguen haciendo el trabajo. Entonces, muchísimas felicidades y gracias por lo que están haciendo. Ay, muchas gracias. Espero que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales para que se sigan enterando de todo lo que hacemos. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como El Callejón del Gañán. Y también pues pronto los esperamos aquí en el callejoncito. Gracias, compañeros. Gracias por su participación, por su tiempo, por el diálogo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Bonita noche. Adiós. Adiós. Hasta luego, muchísimas gracias y muchas gracias, Ana Lluvia. Y con esto estaríamos concluyendo nuestra emisión número 42 de Diálogos y Debates. Los esperamos
a la próxima emisión, el próximo jueves, en esta misma hora y por el mismo canal de YouTube del diario La Jornada de Oriente. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Marco, Ana, Víctor, Ana. Hasta luego. Buenas noches, descansen. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches.